Em, lo primero, esto no es más, la estética y lógica trascendental es la división de la crítica de la razón pura. La crítica de la razón pura tiene una serie de capítulos, ¿vale? Y uno de esos capítulos es la estética trascendental, ¿vale? Otro capítulo es la lógica trascendental. La lógica, a su vez, se divide en dos partes, la analítica y la dialéctica. Estos son como si dijéramos, esta parte como si dijéramos el índice de la crítica del libro. De hecho, si veis el libro, en el libro al principio, pues son las partes del... Aquí veréis, mira, ¿veis? La analítica trascendental. Ahí lo pone, es una parte. ¿Qué significan? Cada una de estas partes trata sobre una facultad del sujeto y trata de responder a una pregunta. Hemos visto ya que en la ciencia se caracteriza porque contiene juicios sintéticos a priori, ¿vale? Es decir, la ciencia se caracteriza porque hay ciertos juicios que aportan información, son sintéticos, pero que su base no está en la experiencia. Dime, Ángela. Vale, pues decíamos que la ciencia se caracteriza porque contiene juicios sintéticos a priori. Sintéticos porque la ciencia amplía información, ¿vale? Y a priori porque vimos el otro día que la base de esos juicios no está en la experiencia, ¿vale? Sino que la base tiene que estar en otra cosa. Si el sujeto, el conocimiento es una relación entre el sujeto que conoce y el objeto conocido, y lo a priori no se puede basar en el objeto, ¿vale? Porque entonces no sería a priori, sería a posteriori. Lo a priori, ¿en qué se tiene que basar? En el propio sujeto, ¿vale? Así que la base de los juicios sintéticos a priori tenemos que buscarla hacia adentro. Por eso yo pongo ahí lo del revés, ¿no? Porque ahí está la solución. Entonces, al mirar el sujeto hacia adentro, ¿qué encuentra? La máquina de hacer churros, ¿qué descubre? Descubre que tiene una serie de partes. ¿Vale? El sujeto descubre que el conocimiento es un proceso en el que hay involucradas diferentes facultades. Una de ellas es la sensación. Siempre que conocemos, tenemos algo que conocer, ¿verdad? Y ese algo que conocer nos entra a través de los sentidos. De manera que nosotros tenemos sentidos. El sujeto tiene sentidos. Si no los tuviéramos, estaríamos encerrados en nuestra mente y no sabríamos nada del mundo. No sabríamos ni hablar. Una pregunta que a veces han planteado los filósofos y los psicólogos es si no tuviéramos sentidos, ¿verdad? Imagina una persona que ahora, Julia, desde el momento que es concebida, Julia, cogemos, entramos, le hacemos una operación del cerebro y le desactivamos toda la facultad de sentir. No puede experimentar nada. La cuestión es si podría pensar, ¿no? Es una pregunta interesante. Si no tuviéramos ninguna sensación, ninguna, si habría algo ahí. La cuestión es que las sensaciones las experimentamos porque tenemos la capacidad de sentir, la sensibilidad, ¿vale? Entonces, la sensibilidad es la capacidad del sujeto. Ahora, pero el conocimiento no es solo sensibilidad, sino que también lo que experimentamos lo tenemos que pensar. Fijaos que a veces hay una ilusión óptica que es una vieja, que según cómo la veamos, ¿verdad? Es una vieja o una joven. ¿Sabéis esa ilusión óptica, no? ¿La conocéis o no? Así es. Vale. Hay gente que de entrada verá a una chica joven mirando hacia atrás, ¿verdad? El mentón mirando así. Y otras personas que ven aquí unas pestañas, una naricita chata, una oreja, el mentón ahí bien definido, un collar, un tocado aquí o lo que sea, un abrigo de pieles, vale. Y otras personas, cuando miren, verán aquí una narizota grande, una boca, un ojo, y es una vieja que tiene un velo. ¿Lo veis o no? Entonces, daos cuenta que la sensación, es decir, lo que nuestros ojos registran, es lo mismo siempre. Pero depende de que veamos una cosa u otra, de cómo interpretamos esa sensación, es decir, de cómo la pensamos, del valor que le damos a cada una de estas líneas. Entonces, daos cuenta que una cosa es sentir, una cosa es la sensibilidad y otra cosa es cómo interpreto yo o cómo pienso, ¿verdad? Cómo organizo la información que me están dando los sentidos. Daos cuenta que para ver una vieja o una joven, lo que hay ahí, la sensación, lo que me da la sensibilidad no cambia, cambia cómo lo pienso yo. Cómo lo pienso y cómo lo interpreto. Hay gente que jamás va a ver, será capaz de ver la vieja y gente que jamás ve la joven. Y así con muchas cosas de estas. De manera que en el conocimiento no solo hay sensación. La sensación nos da un montón de rayas, de cosas ahí que hay que interpretar, que hay que pensarlas. Entonces la facultad de pensar es el entendimiento. Entonces el entendimiento también es una facultad del sujeto. Así que cuando Kant mira hacia adentro y trata de ver cuál es la maquinaria que el sujeto pone en marcha a la hora de conocer,
Se da cuenta de que hay dos cosas. Está por una parte la sensibilidad y por otra parte el entendimiento. Vale. Pues nosotros vamos a estudiar la sensibilidad. Ahora, nos olvidamos del entendimiento. Entonces, ¿qué significa esto de estudiar la sensibilidad? Un biólogo, ¿vale? Un biólogo le interesa la sensibilidad porque le interesa el sentido de la vista, o el olfato, el gusto. Hay más sentidos, ¿verdad? Los tiburones, por ejemplo, tienen la capacidad para sentir, para detectar las cargas eléctricas, ¿vale? Y pueden ver si un bicho está vivo o está muerto o no. Vale, pues a nosotros no nos interesa cómo funciona el ojo, o cómo funciona el olfato o el gusto. Nos interesa qué tienen en común absolutamente toda nuestra sensibilidad, todas las facultades de cualquier bicho viviente, ¿vale? No nos interesa qué es lo que sentimos, el contenido, sino la forma, cómo funciona la máquina. Es decir, si estuviéramos investigando una máquina de hacer churros, no nos interesa el churro que sale, nos interesa cuál es la forma que la máquina le da. Entonces aquí vamos a ver cuál es la forma que cualquier sentido de cualquier animal, ¿vale?, le da a cualquier sensación, ¿vale? Porque eso será un elemento que dependa de la sensibilidad, Rebeca. Y si yo empiezo a quitarme ropa, ¿vale?, puedo deducir que esto que me quito no forma, pues llega a un punto que llego a la piel. Eso no me lo puedo quitar, la piel, porque forma parte de mí. Pues ahora vamos a coger todas nuestras sensaciones y vamos a intentar eliminar de nuestras sensaciones todo lo que podamos eliminar. Yo puedo imaginarme que quito muchas cosas, quito los colores, quito los sabores, quito tal, pero hay algo que no puedo eliminar. Entonces eso mismo será la sensibilidad. Vamos allá. Vamos a analizar la estética trascendental. ¿Por qué se llama estética? Porque trata sobre la sensibilidad. La palabra estética viene del griego aistesis, por eso se llama estética, ¿eh? Y entonces, claro, Paula dirá, sí, pero la estética también es los que hacen las uñas, y ya. Pero es que esa estética de los que hacen las uñas no es una estética trascendental, ¿vale? ¿Por qué? Porque trata sobre el contenido de las sensaciones. Intentan que nos pongamos de tal manera que provoquemos bonitas sensaciones a los demás. Aquí no nos interesan las sensaciones, nos interesa la sensibilidad. ¿Me explico o no? ¿Vale? No nos interesa lo que sentimos, sino la propia facultad de sentir. Por lo tanto, esto es una estética trascendental. Eso significa trascendental. No me interesa el churro, sino la máquina. No me interesa la fotografía que hago con una cámara, sino la propia cámara. No me interesa el agujero que hago con una pala, sino la pala. Aquí no me interesa si señalo a la luna, no me interesa la luna, sino el dedo. Pues aquí lo mismo. No me interesan las sensaciones, me interesa la sensibilidad que las produce. Por eso es una estética trascendental. Vale, pues. Esto es un fotograma de una película que os recomiendo que veáis durante este tiempo de confinamiento, que seguramente tenéis mucho tiempo libre. En vez de estar viendo ahí las cosas de Netflix, pues cogéis y buscáis en YouTube Un chien andaluz, un perro andaluz, película de Buñuel. Este es un famoso fotograma en el que una muchacha está en una habitación, una barbería, y el barbero con una navaja le abre un ojo y con la navaja le corta el ojo. Buñuel fue uno de los directores este era amiguete de Dalí y de Lorca, y es uno de los máximos representantes del surrealismo, la corriente artística surrealismo. Y este es un fotograma muy, muy famoso. Lo pongo aquí, ¿por qué? Porque lo que vamos a hacer nosotros en la estética trascendental es algo así como una disección de la propia sensibilidad. No vamos a diseccionar el ojo, eso lo dejamos al biólogo. El filósofo trascendental le interesa la sensibilidad. Vamos a ir hacia adentro y vamos a diseccionar nuestra sensibilidad para ver de qué está hecha, qué contiene. Aquí ven todo lo que hemos dicho. La sensibilidad es la sensación y la capacidad para ser afectados, ¿verdad?, para sentir. Y es trascendental porque no nos ocupamos de lo que sentimos, sino que nos ocupamos de la forma de todas nuestras sensaciones. Es decir, de las condiciones que nuestra sensibilidad impone a todo. Imaginad una cosa. Imaginad que yo cojo a, no sé, aquí, alguien que yo esté aquí viendo, hay gente que comparte su imagen y otros que no. Yo cojo a Rebeca y también le hago una bromilla, ¿verdad? La cojo cuando es bebé, no es un bebé,
Esto os aconsejo que cuando tengáis hijos, pues hacedlo. O sea, tened un hijo de verdad, pero luego otro para experimentar, ¿verdad? Y con el segundo, pues experimentáis este tipo de cosas. Imaginaos a Rebeca, bebé, y entonces a Rebeca cogemos y le ponemos unas lentillas, ¿eh? Que deformen, que tengan una forma que haga que todo lo vean como estos espejos que son cóncavos, ¿verdad? Que todo se ve deformado. ¿Sabéis a qué me refiero? Sentid con la cabeza, ¿vale? Vale, pues le ponemos unas lentillas que hace que todo se vea deformado, ¿vale? Y entonces nada, ella pues va creciendo con esas lentillas y siempre lo ve eso deformado. Entonces ella, Rebeca, ¿qué creerá? Creerá que el mundo es así, ¿verdad? Y un día cogemos y le quitamos las lentillas. Entonces dirá, ya, ¿qué pasa? Se da cuenta que había ciertas características del mundo que no eran características del mundo. No era que el mundo era así. Era que ella veía el mundo a través de unas lentes que le daban cierta forma. Es decir, la forma del mundo no dependía del mundo, dependía de las lentes con las que ella estaba viendo, ¿verdad, Elena? Elena tiene ahí las gafas. Entonces, claro, imaginad que a Rebeca nunca le quitamos esas lentes. ¿De qué manera puede ella darse cuenta, llegar a darse cuenta, que la forma esa no es una característica del mundo, sino que es una característica de sus lentes? Es una cuestión difícil darse cuenta. Vale, pues Kant lo que está haciendo es algo parecido. Está diciendo, en nuestra sensibilidad hay algo que depende de nuestra propia sensibilidad. ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, como siempre está, pues nos resulta invisible. Es como el que vive al lado del mar. Pues que ya no se da cuenta del sonido del mar porque lo tiene siempre presente. Rebeca no sabe que ve el mundo deformado, porque lo ve así siempre. Entonces, si no se quita las lentillas, no. Entonces, tenemos que detectar cuáles son las características de nuestra sensibilidad que están dándole forma a la realidad. Daos cuenta que las lentillas de Rebeca son una condición que la lentilla impone a la luz, ¿vale? Esas lentillas están deformando la luz, están condicionando el paso de la luz. Nuestra sensibilidad también condiciona el paso de la información. El mundo ahí fuera, sea lo que sea, nos afecta y hace que nuestra sensibilidad pues, se ponga en marcha y nuestra sensibilidad condiciona esa información. Tenemos que separar quirúrgicamente, como está haciendo aquí Buñuel, tenemos que separar quirúrgicamente lo que depende de nuestra sensibilidad y lo que procede de fuera. ¿Vale? ¿Cómo hacerlo? Bueno, Rebeca, cuando mira hacia sitios distintos, pues en un sitio ve una cosa, en otro, es decir, allá donde mira ve distinto. Es decir, el contenido de sus sensaciones está cambiando siempre. Pero hay algo que no cambia, que es la forma que tiene el mundo. Entonces ella tiene que llegar a darse cuenta que aquello que está presente en todo, en todas sus sensaciones, no depende del mundo, sino que depende de las lentes. Yo, si os ha pasado a veces, ¿no? Tenéis a veces que estáis ahí y veis como una busquita, que allá donde miréis está siempre. ¿Os ha pasado? Sí, 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 que a veces estáis así y veis como hay como todo el rato una cosa ahí una puesta en busquita tu... que miráis para allá, para mí se va para allá, y miráis para allá y se va para todos lados. ¿No me os ha Sí, pasado nunca eso? sí. La busquita. O que en el coche yo tengo una mancha que tengo en el cristal del coche, pues a donde voy, pues está la mancha. Claro, si algo está siempre, quiere decir que eso no está en el mundo, sino que está en el cristal con el que yo estoy mirando el mundo. Recordad, a priori, ¿qué es? Universal y necesario. ¿De acuerdo? Aquí, una mancha en el cristal está en todas las imágenes que yo veo a través del cristal. Sí, No, sí. así. Claro, está. Si yo cojo un cristal y lo tinto de azul, ¿todas las imágenes que voy a ver con ese cristal serán azules? Sí. ¿Y es posible que yo vea con un cristal tintado de azul algo de color rojo? No. Luego, si el cristal es azul, el color azul será una característica universal y necesaria de todo lo que yo vea a través de ese cristal. ¿Vale? Recordad, a priori, universal y necesario. Y ya estoy relacionándolo a priori con qué? Con la forma de la sensibilidad. A priori tiene que ver con lo que está en el sujeto. ¿Por qué? Porque lo que está en el sujeto está condicionando todo lo que el sujeto ve. La forma de mis gafas condiciona todas las imágenes que yo veo. ¿Vale? Pues la forma de mi sensibilidad condiciona todas las sensaciones que yo tengo. Tengo que encontrar cuál es esa forma. ¿Cómo lo hacemos? Aquí está. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues tenemos que coger y empezar a vaciar. ¿Vale? Vamos a eliminar lo que
O sea, los colores, las formas, lo dejamos todo vacío, sin nada. ¿Y qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda? ¿Cuál es el elemento común a todas nuestras sensaciones? ¿Qué tienen absolutamente todas? Porque si encontramos algo que está presente en todas nuestras sensaciones, entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado? Hemos encontrado el color del cristal con el que estamos mirando el mundo. ¿Vale? Porque es lo común a todas las sensaciones. Si yo descubro que todo lo que veo es azul, pues entonces tengo dos opciones: ser ingenuo y pensarme que es que el mundo es azul, o ser un racionalista crítico y decir, no, es que el azul, claro, está presente en todas mis sensaciones porque es que llevo unas gafas de color azul. Es que como no me las puedo quitar, no me doy cuenta, no puedo cambiar de gafas. ¿Qué elemento está presente en todas nuestras sensaciones? ¿Cuál es la condición de todas nuestras sensaciones? ¿Cuál es? El tiempo. ¿Podríamos tener alguna sensación que no durara ningún tiempo? ¿Podría haber una sensación? No. Simplemente no sería una sensación. La sensación es la condición, el tiempo es la condición de todas nuestras sensaciones. ¿Qué pasa? Que normalmente creemos, claro, si os pregunto qué es el tiempo, tendemos a pensar, primero tendemos a no plantearnos siquiera qué es el tiempo. O nos lo planteamos de una manera absolutamente superficial. Como que el tiempo es pues un reloj, el paso de un reloj, del tal. Y no llegamos al fondo del asunto. El tiempo no es una cosa que sentimos. Yo no miro al mundo y digo, mira, un trozo de tiempo. No veo el tiempo. ¿Vale? No lo veo. No está ahí, no es una cosa, no es un libro, no es un color, no es un sabor, no es nada que yo pueda sentir. Si pudiera sentirlo, tendría que sentirlo a través de algún sentido. ¿Y a través de cuál? ¿Es un tacto? ¿Lo siento por el tacto? ¿El tiempo es un color? ¿Es una forma? ¿Es un sabor? ¿Es un sonido? ¿El tiempo? No. El tiempo no es ninguna de nuestras sensaciones. Entonces, si no es ninguna de nuestras sensaciones, ¿qué es ¿dónde está el tiempo? ¿De qué forma parte? De nuestra sensibilidad. El tiempo, por así decir, es como el lienzo en el que nosotros dibujamos nuestras sensaciones. Es decir, el tiempo no forma parte de la realidad en sí. Dime, Marta. Marta, dime, no te oigo, Marta, no te oigo. No, que te había preguntado cómo sabías que querías hablar, pero yo lo que te quería preguntar era, ¿esto que pensamos sobre el tiempo, lo pensamos de verdad o es solo caso? ¿O esto es algo que también nosotros tenemos aquí interiorizado? En plan, ¿me estoy explicando? Lo que pasa es que te oigo entrecortada. No se oye, Marta. Pues yo ya no puedo hacer nada. Ahora sí que se oye, ahora sí. Ah, pues que lo que te iba a preguntar era que si esto que dice del tiempo, Kant, que si es normal que yo piense así también. En plan, que el tiempo, pues, Ahora sí que no te oigo. Marta, ahora no te oigo. No. vale. Pues nada, Ahora olvidaros de mí. Ahora sí. Ahora sí. Pues, vale. Que yo lo que quería decir era que si la forma en la que tiene Kant de pensar que el tiempo y todo eso, que si es normal que eso lo pensemos ya nosotros, como que es algo interiorizado nuestro, o es que yo me flipo y pienso que pienso como él. No, si lo ha pensado Kant, pues cualquiera lo puede pensar, digo yo. Pasa que Kant lo hace, no es solo un pensamiento, sino que lo trata de justificar. Trata de demostrar que el tiempo es así. Y la manera, sí, pero que, claro, puede uno pensarlo. De hecho, lo difícil es creerse que el tiempo es algo que existe realmente en el mundo en sí, porque entonces, ¿cómo lo conocemos? El tiempo. Pues daos cuenta de una cosa. Yo ahora veo a Claudia. Yo no sé qué está sintiendo Claudia. No sé cuál es el contenido de sus sensaciones. ¿Vale? No lo sé. Porque eso es una cuestión empírica. Eso es algo a posteriori. Yo lo sé. Si me lo pregunto, se lo pregunto y me lo dice. Pero sí que sé, a priori, fijaos lo que estoy diciendo, sé a priori que cualquier sensación que esté teniendo Claudia ahora, esa sensación dura tiempo, ocupa tiempo. ¿Cómo puedo yo saber a priori algo de algo? ¿Vale? Pues porque eso que sé a priori no depende de eso, depende de mí. Depende de mí. Si yo miro el mundo con unas gafas de sol azules, ¿qué puedo saber yo a priori de cualquier cosa que me pongan delante? ¿Qué puedo saber a priori? Que la veré de color azul. ¿Por qué? Porque el ver las cosas de color azul depende de mí, no de las cosas. Si yo puedo saber a priori que todas las sensaciones duran tiempo, ¿por qué es? Porque el tiempo depende de mí, no de las cosas.
Claro, ahora coge Ainhoa, por ejemplo, y dice, pero es que yo no puedo imaginarme cómo es la realidad sin tiempo. ¿Cómo va a ser el tiempo algo que forma parte de mí y no de la realidad misma? No puedo imaginarlo. Y entonces le diremos a Ainhoa, claro, que no puedes imaginarlo, ¿vale? De la misma manera que no puede ver la realidad, una persona que que ve todo a través de un cristal azul y no puede saber cómo es la realidad en sí misma, ¿verdad? Porque si se quita el cristal, pues ya no ve nada, ¿eh? Porque el cristal es lo que le permite ver, es lo que deforma la realidad, pero al mismo tiempo le permite ver esas gafas. Tratar de imaginarse cómo sería el mundo en sí, ¿m? Es como tratar de imaginarse cómo sería que se ve en un espejo cuando nadie está reflejándose en él. Eso sí me explico. O tratar de ver lo que hay en una caja cuando nadie está mirando. El momento en que yo miro, el momento que yo... fijaos, cuando yo me imagino algo, ya el propio imaginarme algo ya pone el tiempo, ya aparece el tiempo ahí. De manera que yo no puedo imaginarme nada atemporal. No puedo imaginarme nada temporal. ¿Vale? El tiempo forma parte de mi propia capacidad de imaginar. Está presente allí donde está. Pensad, ¿qué sería que el tiempo desapareciera? Imagina que sería la ausencia total de tiempo. ¿A qué equivale eso? A desaparecer yo. La única manera de que no haya tiempo es que no haya yo, porque el tiempo es mi sensibilidad. Si desaparece el tiempo, desaparezco yo. Y si desaparezco yo, desaparece el tiempo. Pero no el mundo. ¿Me seguís? Vale. El tiempo es total, absoluto. O sea, porque yo cuando miro este libro, mi ver el mundo, mi ver el libro ocupa tiempo. ¿Vale? Mi sentir frío también ocupa tiempo. Es decir, el tiempo está presente en todas mis sensaciones. Pero luego hay otro elemento que es el espacio. El espacio. Felipe, Sí. que el tiempo, todo el mundo, según Kant, lo percibe o lo vive igual, o eso es un poco relativo, o esto es tiempo y es tiempo igual para ti que para mí. El tiempo forma parte, no todo el mundo, sino cualquier criatura capaz de sentir, experimenta el tiempo. Vale. ¿Vale? O sea, si una mosca tiene sensaciones conscientes, esas sensaciones se dan en el tiempo. Vale. Entonces el tiempo es... De hecho, el tiempo no lo percibes realmente. Tú percibes las cosas en el tiempo. El tiempo lo intuyes. Y es más, es una intuición pura. ¿Pura qué quiere decir? Que es una intuición que no depende del mundo, depende de ti misma. Aquí hay una cosa interesante que otros filósofos han reflexionado sobre ello. ¿Qué pasa cuando... y es interesante. En el fondo, ¿qué es el aburrimiento? ¿Cuándo nos aburrimos? Nos aburrimos cuando nuestra sensibilidad se vacía, cuando dejamos de tener estímulos o cuando los estímulos que tenemos pues, se vuelven tan monótonos que prácticamente desaparecen. Y poco a poco, en esa monotonía, lo que va apareciendo, ¿qué es? El propio paso del tiempo vacío. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos produce tedio, que nos horroriza, que nos desespera. ¿Por qué? Porque cuando experimentamos el paso del tiempo vacío, lo que estamos experimentando es nuestra propia vacuidad. Es decir, el tiempo soy yo. Y cuando el tiempo se vacía, lo que pasa es que yo mismo estoy vacío. No soportar que pase el tiempo vacío es no soportarse a sí mismo. El sonido que hacemos, lo que nosotros somos, es ese tiempo vacío. Por eso buscamos rellenarlo con todo tipo de experiencias. Porque no nos aguantamos a nosotros mismos. Somos demasiado livianos. Hay un libro de Milán Kundera que se llama La insoportable levedad del ser. Pues de alguna manera, cuando nuestras experiencias se vacían y no sentimos nada, experimentamos la insoportable levedad de nuestra propia naturaleza. Y entonces nos desespera y huimos de allí. Tratamos de rellenarla. Vale. Algunas de las sensaciones que tenemos, además de tiempo, tienen otra condición. Además del tiempo, por ejemplo, otras no. Si yo digo, tengo miedo, fijaos que el miedo solo se representa en el tiempo. El miedo existe, la condición para que haya miedo es que haya tiempo. ¿Vale? No hay un miedo que no dura nada. Pero yo no digo tengo miedo aquí. Tengo bastante miedo aquí. No, el miedo no tiene nada que ver con el espacio. No tiene nada que ver con el espacio. Sin embargo, si yo miro un libro, el libro necesita de dos condiciones. Una, que mi ver el libro ocupe tiempo. ¿Vale? Pero luego mi ver el libro, ¿qué hay en el libro? El espacio. Fijaos una cosa, puedo yo, en mi representación de los... Y aquí hay una diferencia muy interesante.
aquello que solo necesita el tiempo es lo que tiene que ver conmigo, ¿vale? Mis sensaciones internas, de frío, de hambre, de miedo, de rabia, de aburrimiento. Mis sensaciones internas solo requieren de tiempo. Por eso habla Kant del sentido interno. Pero mis sensaciones, que no tienen que ver conmigo, sino con cosas que presuntamente no soy yo. Por ejemplo, cuando yo miro este sacapuntas, ¿vale? Estoy viendo algo que no soy yo. Entonces ahí, además de tiempo, aparece otra cosa, que es el espacio. ¿Vale? Y eso lo llama Kant la sensibilidad externa, ¿vale? Entonces, para yo representarme algo como distinto de mí, tengo que ponerle el espacio también. Aparece, pero ahora fijaos una cosa, yo elimino el sacapuntas, elimino el ordenador, elimino todo y dejo todo lo que yo veo que no soy yo, vacío. ¿Puedo eliminar de mi imaginación el espacio? Elena, ¿puedo quitar el espacio? ¿Puedo imaginarme lo que es la ausencia total de espacio? Elena, ¿puedo? No, no puedo. ¿Por qué? Porque la única manera de que desaparezca el espacio es desaparecer yo también. Es dejar de sentir. Y por tanto desaparecer yo, morir. ¿Te das cuenta que el espacio y el tiempo, el espacio tampoco es una cosa? El espacio no es una cosa, no es algo que yo veo, sino que es aquello en lo que yo veo las cosas. Por lo tanto, el espacio no es una sustancia como pensaba Descartes. Descartes pensaba que el espacio es una res extensa, es una cosa, ¿vale? Kant dice, no, el espacio no es una cosa. El espacio es la condición de nuestra sensibilidad, forma parte de mi sensibilidad. Es decir, el espacio y el tiempo no son realidades. Por eso yo puedo saber a priori. Si Claudia ahora saca una caja y dice, tengo dentro de esta caja algo, pero no os voy a decir qué es. De manera que nosotros, ¿qué podemos decir a priori de ese objeto que tiene Claudia en la caja? Claudia, ¿qué podemos decir a priori de ese objeto? ¿Qué podemos decir a priori? No te oigo. Pero Que ocupa un espacio. que ocupa espacio. ¿Y no os parece raro que podamos decir a priori de algo que ocupa espacio? O sea, que yo pueda saber a priori de un objeto sin verlo. ¿Pueda saber algo? ¿Cómo puedo yo saber algo a priori de un objeto? ¿Cómo puedo saber que ese objeto ocupa espacio y que dura en el tiempo? Porque el espacio y el tiempo no dependen del objeto. Son condiciones de mi sensibilidad. Son el color de las gafas con las que yo estoy experimentando el mundo. Entonces alguien se puede desesperar. Entonces, ¿cómo es la realidad en sí? Y digo, da igual, esa pregunta es absurda. Porque para tú poderte siquiera hacer una imagen de la realidad tal como es en sí, ya tienes que ser esa imagen en el espacio y en el tiempo, ¿verdad? No puedes pensar en algo si no es espacial y temporal. Pensad una cosa, ¿podéis acaso imaginar cómo puede ser algo y que no sea espacial ni temporal? No hay manera de imaginarlo. ¿Por qué? Pues porque la propia imaginación está hecha de espacio y tiempo. Pero la realidad no. ¿Qué? Dime. Puedo hacer una pregunta, una cosa. Debes. Pero tú has dicho que, o sea, el tiempo no existe como tal en la realidad, pero el espacio sí. Tú puedes ver, o sea, si algo ocupa espacio. No, el espacio tampoco. El espacio y el tiempo son parte de la sensibilidad. ¿Vale? Fíjate, yo veo las cosas en el espacio. Pero el espacio no es una cosa. El espacio es aquello en lo que yo veo. Es decir, forma parte del sujeto. Es decir, si yo cierro los ojos, ¿qué es lo que sigue apareciendo? ¿Qué es lo que sigue existiendo? El espacio. ¿Vale? O sea, el espacio forma parte de mi ver, no de las cosas vistas. Vale. Otro ejemplo. A ver, imaginad una cámara de fotos. Una cámara de fotos. Una fotografía. Una fotografía está en dos dimensiones, ¿no? La bidimensionalidad es una característica de las cosas fotografiadas o es una característica del papel fotográfico. Es una característica del papel fotográfico. Si yo solo pudiera saber cómo son las cosas a partir de las fotografías, podría pensarme que las cosas son bidimensionales. Pero no. Las cosas no son bidimensionales. La bidimensionalidad es una condición que impone la propia fotografía. ¿Vale? La sensibilidad solo puede representarse las cosas en el espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo no son características de las cosas. Son condiciones de nuestra sensibilidad. Lo que pasa es que, como son condiciones que están presentes siempre, nos pasa como a Rebeca cuando le pusimos unas lentes que deformaban la realidad. Que ella se pensaba ingenuamente
que la realidad era así, ¿vale? Y ha tenido que hacer una reflexión trascendental muy difícil para darse cuenta y para separar quirúrgicamente lo que realmente forma parte de la realidad y lo que realmente está aportando ella, que es esa deformidad. Kant tiene que hacer eso. Y fijaos que ese espejismo cayó Descartes. Descartes, como tenía la idea innata de espacio, ya se pensaba que eso significaba que el espacio era algo real, ¿verdad? Le pasaba como a Rebeca, que pensando que lo veía todo de color azul, cuando se da cuenta que el azul es el color de sus lentillas. Y se cree que es que las cosas son azules. A Descartes le pasó eso, que como no podía eliminar de su pensamiento la idea de espacio, estaba ahí, ¿verdad? Pues se cree que hay algo llamado espacio. Dice Kant, no te confundas. Precisamente el hecho de que lo vea, de que eso esté presente siempre, significa que no es real, sino que es una condición de mi sensibilidad. ¿Significa esto que es una fantasía? No, porque las fantasías las puedo tener o no tener. El espacio forma parte de toda nuestra sensibilidad. Y un ratón, ¿vale?, que mira el mundo, mira a través de la condición del espacio también y del tiempo. Está presente en toda nuestra sensibilidad. Entonces, fijaos en este esquema. Fijad en el esquema. Porque esto es vocabulario técnico. Vocabulario técnico. Dice Kant, vamos a investigar en la estética trascendental las condiciones de la sensibilidad. Es decir, ¿cuál es el color de las lentillas con las que nuestra sensibilidad mira al mundo? Vale. Entonces, en nuestra sensibilidad distingue entre el sentido interno, que es cómo me represento yo los estados internos, mis sensaciones propias, y luego distingue el sentido externo, que es cómo me represento yo los objetos, que no soy yo. Entonces, Kant se da cuenta de que el elemento común a todas nuestras sensaciones es el tiempo. Y el elemento común y específico de nuestras sensaciones externas es el espacio. ¿Por qué lo pongo así? El espacio está dentro del tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos sensaciones temporales que no son espaciales, pero todas nuestras sensaciones espaciales son temporales. Esto es una típica frase de esas que son lío, pero es muy sencilla, ¿vale? Todo lo que yo veo en el espacio está también en el tiempo, mientras que no todo lo que percibo en el tiempo está también en el espacio. La diferencia es cuál es mi sensibilidad interna y la externa. Mi sensación de miedo está en el tiempo, pero no en el espacio, porque no digo que tengo miedo aquí o que tengo miedo así, ¿vale? No lo digo, sino es de una manera metafórica. Y mi sensación de taza, ¿verdad?, está en el espacio, la taza, pero además en el tiempo, porque si no ocupara tiempo, pues tampoco sería una sensación mía. Vale. Pensad en lo siguiente, no que voy a liar romanos, ¿vale? ¿Qué está haciendo aquí Kant? La sensibilidad, como esta muchacha, de la Venus que se mira ahí en el espejo, pues en el fondo lo que la estética trascendental es la sensibilidad intentando mirarse a sí misma. La sensibilidad, estamos intentando sentir, ya estamos, pero claro, no podemos vaciarnos la sensibilidad. Ahora tenemos esas gafas pintadas de azul y hay que hacer la operación. Si entendéis esto, habéis entendido a Kant ya. Porque normalmente miramos hacia lejos, miramos a través de las gafas. De repente Kant nos está diciendo, no mires a través, céntrate en las gafas, ¿vale? Como si os pongo, hay una ventana, daos cuenta, a veces lo hacemos, que una cosa es mirar por la ventana y otra cosa es centrarse en la suciedad que hay en la ventana. Y ya no estás mirando a través de la ventana, estás mirando en la propia ventana, aunque sea transparente. Aquí lo mismo, claro, la sensibilidad transparente, pero de repente Kant nos pide un cambio en el enfoque, que enfoquemos distinto y que enfoquemos en vez de hacia donde sentimos, que enfoquemos a la propia sensibilidad. Dice Kant, y ahí descubres el espacio y el tiempo. Importante, porque esto tiene que dejar el culo torcido. El espacio y el tiempo no son, Paula, realidades físicas. Aunque la física es una realidad espacial y temporal. Claro. Ya esto, sí, claro, el mundo físico es espacial y temporal. ¿Vale? Porque si yo puedo pensar en un objeto físico es porque está en el espacio y el tiempo. Pero el espacio y el tiempo no son objetos físicos. Por eso, el espacio y el tiempo, en la física que estudiáis, es algo que es una condición, está presupuesto. Pero ningún libro de física os va a decir qué es el espacio y qué es el tiempo. Es un presupuesto, es una condición. Es una condición.
Y si lo dicen utilizando metáforas y un lenguaje poético. Es decir, lo dicen como podría decirlo cualquiera. ¿Vale? Pero digamos que es la condición de todos los objetos físicos, es el espacio y el tiempo. Sin espacio y el tiempo no lo hay. No hay eso. Pero esa condición no es una condición física. Es una condición de nuestra sensibilidad. Simplemente para nosotros, algo que no sea espacial y temporal no es pensable. No es ni siquiera pensable. Vale. Vamos avanzando. Si no hay preguntas. Esto es difícil, ¿eh? Es un tema difícil, pero realmente es otro concepto interesante. Fijaos a qué hemos llegado. Hemos dicho, aquí tenemos el sujeto. De momento el sujeto hemos estudiado la sensibilidad y nos hemos dado cuenta de que la sensibilidad del sujeto impone dos condiciones a todas nuestras sensaciones. A todas, bueno, el tiempo a todas y el espacio a las externas. Es decir, que aquello que experimentamos nosotros, que se llama fenómeno, el fenómeno es la realidad tal y como yo la experimento. Por lo tanto, ya es una realidad procesada. Ya es una realidad que yo he masticado. Yo, cuando me como un plato de ensalada, la ensalada no pasa directamente a mis venas, sino que la proceso, la asimilo de alguna manera, ¿vale? Pues yo la realidad no se me mete dentro tal cual, sino que mi sensibilidad lo que hace es ser afectada y responde. Mi sensibilidad es activa, mi sensibilidad está imponiendo cierta forma, de la misma manera que la lente de una cámara de fotos o la lente de las lentillas de Rebeca imponen cierta forma a la luz que le entra. Mi sensibilidad también. Y esa forma que mi sensibilidad impone es el espacio y tiempo. Así que lo que yo tengo acceso, lo que yo percibo y lo que yo veo son los fenómenos. Daos cuenta una cosa, el tiempo no es un fenómeno, porque el tiempo no es algo que yo veo, sino que es algo que está presupuesto en todas mis sensaciones. El espacio no es un fenómeno, porque el espacio no es algo que yo puedo ver, ¿vale? Sino que es una condición de que yo pueda ver cosas, pero no es una cosa. Entonces, las cosas las vemos en el espacio y el tiempo. De la misma manera que un cuadro, que yo pinto un cuadro, este cuadro está pintado en un lienzo. Pero el lienzo no es el cuadro, no es la Venus de Milo. El lienzo es la condición, el recipiente. El espacio y el tiempo son la condición y el recipiente en el que yo experimento los fenómenos. ¿Qué significa esto? Significa que las cosas tal y como yo las experimento son distintas de las cosas tal y como yo las veo. Que, por otra parte, es algo de total sentido común, que todo el mundo acepta. Que las cosas no son. Pasa que lo aceptamos a un nivel más superficial, no a un nivel tan profundo como está planteando Kant. Kant está diciendo, porque nosotros normalmente pensamos que las cosas no son como las vemos, pero creemos que sí que podríamos llegar a verlas tal y como son. Kant está diciendo no, porque las gafas con las que vemos, que son la sensibilidad, ¿vale? No nos las podemos quitar, porque si no las quitamos ya no experimentamos nada. De manera que todo aquello que experimentemos lo experimentaremos en el espacio y el tiempo. Y por lo tanto, la forma que le estamos dando lo aparte de la realidad tal como es en sí. El noúmeno es la realidad en sí. No sé cómo es el noúmeno, no me lo puedo imaginar, ¿vale? Porque el momento que me lo imagino, lo meto en el espacio y el tiempo. Entonces, no puedo imaginarme cómo es el noúmeno en sí. Como aquello famoso, ¿no?, del gato de Schrödinger. Yo no puedo ver en qué estado está el gato. Está vivo o muerto si no abro la caja. Pero si abro la caja, estoy determinando el estado del gato. Esto es lo mismo. Si en el momento que yo intento pensar la realidad, ya le meto el espacio y el tiempo. La estoy determinando, la estoy condicionando. Porque el que se la imagina soy yo. Sí. ¿Quién está preguntando? Las lentillas que yo llevo, eso no pueden tener ninguna relación con el noúmeno. Porque o me lo han impuesto, si a mí me las ponen desde pequeño, yo estoy igual de condiciones que las personas que no tengan las lentillas, aunque sea una realidad diferente. Claro, en el caso de las lentillas es un mal ejemplo, porque las lentillas te las he puesto para fastidiarte, te las puedes quitar. La cuestión aquí es que ya estamos hablando ya no de las lentillas, sino del ojo mismo. El ojo no te lo puedes quitar. Y el ojo deforma la realidad también, ¿vale? Y la cuestión aquí ya no es el ojo, sino la propia sensibilidad. O sea, ya no es el ojo, ni la nariz, ni la lengua, ni los sentidos de otros animales, sino cualquier sensación que podamos tener. Por lo tanto, no es posible quitarse eso. Ya. Vale. Porque si me lo quito, me estoy quitando la propia sensibilidad. Es decir, ya no me llega ninguna información. Tú puedes... tus ojos están deformando la realidad. Pero si te los quitas, no es que veas la realidad tal como es que ya no ves nada.
La única manera que tenemos de percibir la realidad es condicionándola. La única manera que tiene Schrödinger de ver en qué estado está el gato es abrir la caja. Pero claro, ¿qué ocurre? Que al abrir la caja está determinando el estado del gato. ¿Entendéis el ejemplo del gato de Schrödinger? Sí, en fin, un ejemplo más, ¿vale? Lo mismo, yo el ejemplo que hablo en un vídeo es el espejo, ¿verdad? De pequeñito, había un espejo y decía, ¿qué se estará reflejando en el espejo cuando nadie mira? ¿Verdad? Imaginando que en los espejos podía haber ahí mundos fantásticos y seres mitológicos por ahí desarrollándose. ¿Qué ocurre? Cuando tú vas, ¡pam!, miras, ¿qué pasa? Pues que apareces tú. Entonces no puedes saber qué es lo que se refleja en el espejo cuando nadie mira. Porque enseguida miras. ¿O qué es lo que se aparece en el espejo? ¿Qué hay en los espejos cuando no se refleja nada? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Qué aparece en un espejo cuando no hay nada delante reflejándose? La única manera de saberlo es ponerme yo delante, pero entonces ya no sé lo que hay en el espejo cuando no hay nada delante, porque estoy yo. Esto pasa lo mismo. ¿Cómo es la realidad cuando nadie la mira? Pues no puedo saberla. ¿O cómo es la realidad cuando nadie la determina? No, porque pensarla ya es determinarla. Así que no puedo saberlo. El espacio y el tiempo no son propiedades de las cosas en sí mismas. ¿Vale? No son propiedades de las cosas en sí mismas. Son propiedades de las cosas tal y como nosotros las experimentamos. De los fenómenos. Vale. Espero que se entienda esto, que es muy importante. Entonces, ¿aquí esto qué significa? Vale. Concepto técnico. El espacio y el tiempo tienen realidad empírica. ¿Qué quiere decir? Son empíricamente reales. ¿Eso qué significa? Que están presentes en todas nuestras sensaciones. Que cuando yo miro el mundo, o sea, en todo mi conocimiento a posteriori, estará presente el espacio y el tiempo. Porque mi conocimiento a posteriori está determinado por mi conocimiento a priori, ¿verdad? Por la sensibilidad. Son empíricamente reales. Están presentes en la realidad empírica. Pero son trascendentalmente ideales. Tienen idealidad trascendental. ¿Qué significa eso? Idealidad trascendental. Que no forman parte de la realidad misma. ¿Vale? No son reales desde el punto de vista de la realidad en sí, pero son reales desde el punto de vista de la realidad tal y como es para mí. Es decir, si distinguimos entre el mundo tal y como es en sí y el mundo tal y como es para mí, el espacio y el tiempo son realidades. Realidades. ¿Por qué? Porque no son fantasías ni alucinaciones. Una fantasía puede tenerla Elena, pero Iván no tenerla. Las fantasías son contingentes. Una fantasía uno la tiene o no la tiene. Pero el espacio y el tiempo no es contingente, es necesario. Sin el espacio y el tiempo simplemente yo no entiendo nada. ¿Vale? No puedo sentir nada. No existo. Yo mismo. ¿Vale? Así que no son contingentes, son absolutamente necesarias. No son una fantasía. No son algo subjetivo. Realmente tienen objetividad en la medida en que están presentes en cualquier sensibilidad. Además, es más, no la sensibilidad humana. Aquí que no está estudiando la sensibilidad humana, sino pensad en cualquier marciano, en cualquier criatura posible en el universo universal, por rara que sea, si tiene conciencia, experimenta sus estados en el tiempo. No puede ser de otra manera. ¿Vale? Vale, pues esos son palabras que hay que conocer. Vale, y como son las 2:05, y aquí vamos a empezar una cuestión distinta, y no quiero dejarla a la mitad, ¿vale? Lo dejamos aquí, porque esto creo que más o menos debería entenderse, y el próximo día continuamos con qué relación y qué tiene esto que ver del espacio y el tiempo con las matemáticas. Porque en la estética trascendental, Kant está intentando responder a una pregunta. La pregunta es, ¿en qué se basan los juicios sintéticos a priori de las matemáticas? Digamos que si son a priori no pueden basarse en la experiencia, entonces ¿en qué se basan? Y ya os hago spoiler. Se basan en el espacio y el tiempo. ¿Vale? Pero esto lo desarrollaremos el próximo día. De momento, lo que me interesa es que se haya entendido que el espacio y el tiempo no son características de la realidad, sino que son condiciones de nuestra sensibilidad. Se llaman intuiciones puras, porque no tienen que ver con el contenido de la sensibilidad, sino con el continente, con cómo sentimos las cosas. Y nada más. Y esa es la idea principal de hoy, ¿vale? Esa es la idea.